Es verdaderamente difícil que haya habido en la historia un hombre más libre en la cárcel, y nada menos que durante 13 años, que Francisco Javier Bantuán, fiel seguidor de las huellas de Pedro y Pablo, de los mártires de todos los siglos. Hace falta mucha fe y mucho amor, pero sobre todo hace falta tener un superávit fabuloso de esperanza para atestiguar y demostrar cada día, en cada una de sus cartas escritas entre rejas, a veces explícitamente y siempre dando por descontado, como si fuera un lema grabado a fuego en su alma, la verdad incontrovertible de la frase luminosa del Evangelio de San Juan: la luz brilla en la tiniebla. Buenos amigos, bienvenidos una semana más. Esto es 49 más, el programa de Canal Diocesano de Televisión, en el que cada semana les hacemos una invitación a leer un libro que nos parece que merece la pena ser leído, porque detrás hay una gran historia, o un gran personaje quizá, ¿no? O un gran escritor. A veces se unen las tres cosas. Bueno, este es el caso. Hoy les presentamos a nuestro juicio un libro más, un libro interesante, y para ello viene, como siempre, un buen amigo y colaborador de esta casa ya, que es el que hace realmente esta labor de presentar para ustedes este libro. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues una semana más con un libro que es este, que presentamos hoy, La luz brilla en la tiniebla. El libro quizá desconocido para muchas personas, no tanto, estoy seguro, la persona que hay detrás del libro. No me refiero al escritor del libro, sino al protagonista de este libro, que es el cardenal Bantuán, que sí me atrevo a decir, o eso espero yo al menos, que sea pues persona o personaje muy conocido por muchas de las personas que nos ven. Yo creo que sí, que nos suena mucho. Esto es una biografía que ha escrito Miguel Ángel Velasco, que a algunos no les sonará el nombre, a otros seguramente si nombramos Alfa y Omega, pues sí, porque fue director de este semanario que aquí pues el ABC le reparte los jueves, desde su fundación hasta el año 2014. Miguel Ángel Velasco nació en el año 1939, estudió Filosofía y Letras en aquella época, estudió también Ciencias Sociales, Periodismo, fue subdirector del diario Opinión de Madrid, también de la revista Mundo Cristiano, ha escrito en bastantes libros. Me permites citar Juan Pablo II, ese desconocido, Los derechos de la verdad, Dios es corazón, y también biografías desde la Santa Teresa de Jesús, la Madre Maravilla, Santa María Maravillas, el Padre Morales, el Cardenal Castrillón, y pues se adentró a este personaje, Bantuán, a raíz de un libro del propio Bantuán que se titula Espera en Dios 100 pensamientos, y él descubrió pues esa figura y sobre todo también el título, una idea que le ha dado título para esta obra. Él decía Bantuán en ese libro: el cristiano es una luz que brilla en las tinieblas, sal de la vida para el mundo que no tiene sabor, la esperanza en medio de una humanidad que ha perdido la esperanza. No olvidemos que el subtítulo del libro, La luz brilla en las tinieblas, es Historia de una esperanza, que es lo que el cardenal Bantuán intentó transmitir a lo largo de toda su vida. Bueno, pues como el libro en realidad es prácticamente una biografía del cardenal Bantuán, pues eso, ¿no? Presentar este libro es en el fondo presentar la figura del cardenal Bantuán, un poco según podríamos decir en este caso Miguel Ángel Velasco, ¿no? La figura del cardenal Bantuán es tremendamente poderosa, probablemente, Antonio, a mi modo de ver, porque su historia es una historia cercana a nosotros, ¿vale? No olvidemos que el cardenal Bantuán fallece en el 2002. 2002, efectivamente. Fallece en el 2002, por tanto estamos hablando de una persona de nuestro tiempo, y con una historia realmente de película. Sí, desde su nacimiento allá... Empezando por su nacimiento, vamos a ir describiendo. En el año 1928, hasta su fallecimiento, pues como tú dices, una historia que daría para, no una película, sino me atrevería a una trilogía. Pues de Vietnam, el cardenal Vietnam, en aquella época, pues la Conchinchina, que hemos oído hablar muchas veces, porque no olvidemos que Vietnam se crea después, en el año 1954, se divide Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, y él nace en el seno de una familia bastante creyente. Lo que sucede un poquito antes, en el año 1917, pues Ho Chi Minh sube al poder, hace una persecución bastante grande de la Iglesia, y su familia va a sufrir esa persecución. En ese clima, él es donde nace, un país que, según la tradición,
había sido evangelizado por Santo Tomás Apóstol, el incrédulo, pero que realmente a finales del siglo XVI aparecen allí los franciscanos, posteriormente los dominicos, y sobre todo la labor de la evangelización va a caer sobre el peso de los jesuitas, que van a ser los que extiendan el mensaje del Evangelio. No, te iba a decir simplemente, y esta labor, Antonio, rápidamente da frutos en mártires. Sí, muchísimos. Hay una realidad que son los mártires vietnamitas. No olvidemos que en el siglo XIX, en medio de esa situación de persecución, había ya 1 millón de cristianos en Vietnam, que era una barbaridad. Hablabas de mártires desde que empezó la primera persecución en el año 1644 hasta el año 1888. Continuamente los reyes y los emperadores de Vietnam habían arremetido contra los cristianos. Se llega a hablar de 150.000 mártires y más de 3.000 iglesias perseguidas. Muchos de la familia de Van Thuan fueron martirizados. Él cuenta cómo su madre pues, transmitía esa iglesia de boca en boca, venerar a los mártires de su familia. Su padre incluso sufrió presidio, estuvo en la cárcel, y el mismo Van Thuan durante 13 años, lo hablaremos ahora detenidamente, también estuvo preso. Es que no hay que olvidar que Vietnam forma parte de un grupo de países. Tengo por ahí una foto con un estudio que refleja un estudio muy interesante de países donde se ha perseguido y se persigue, en algunos casos, de una manera brutal, masiva, ahí lo tenemos, a los cristianos, ¿no? Ahí estamos viendo distintos bloques de cristianos perseguidos, y entre esos, ¿vale?, está Vietnam, ¿no?, como un país donde la persecución a los cristianos ha sido una constante durante mucho tiempo. Sí, incluso actualmente, no quisiera adelantar nada, pero cuando Van Thuan es liberado, es sometido a un arresto incluso domiciliario sin poder salir del país. Solamente se le permite viajar a visitar a su madre, que tuvo que salir del exilio una vez que él es arrestado con un golpe de Estado que hubo. Bueno, si volvemos al tema de su biografía, ya nos has comentado un poco pues ese nacer en una familia cristiana y ese contexto de persecución. Yo creo que todo eso al final se convierte en un caldo de cultivo impresionante, que va a hacer que florezca en Van Thuan la vocación, ¿no? Sí, para que nos hagamos una idea de la implicación cristiana que tenía su propia familia, él tenía una capilla en su casa, donde él cuenta que cuando en los años de adolescencia y de juventud se pasaba horas rezando en la capilla y leyendo vidas de santo, fundamentalmente de dos, del cura de Ars y de San Ignacio de Loyola, y eso pues fue despertando, o más que despertar, él habla de afianzar su vocación hacia el sacerdocio. Que es un momento, me imagino que, bueno, lógicamente, gozoso seguramente para su familia, y a partir de ahí empieza, podríamos decir, a resaltar su figura de una manera verdaderamente llamativa. O sea, no es un cualquiera. No, ni mucho menos. Decir, ¿no? No olvidemos, él se ordena en el año 1953, le envían a una parroquia pequeña, capellán de la cárcel también, incluso capellán de un colegio de La Salle. Rápidamente pues destacan, él llega a hablar 6 idiomas de manera de manera fluida completamente, y es enviado a estudiar a Roma, Derecho Canónico. Vuelve de Roma y ya de lleno va de rector al seminario menor, y ahí empieza ya su gran labor en la Iglesia de Vietnam. Poco tiempo después hay un golpe de Estado en el año 1963, donde es curioso que muere el presidente entonces del gobierno, que era su tío, y también asesinaron a 2 tíos más, y él dice que frente a la rabia del asesinato de 3 de sus familiares se impone ante todo el perdón. Él continúa con su labor al frente de la Iglesia como rector del seminario, y poco tiempo después le van a hacer obispo de una pequeña diócesis de Hue. Y de ahí es un detalle muy curioso, el anillo que él se pone ese día como obispo, aparecía grabado dentro del mismo una frase de Santa Teresa de Jesús: todo pasa. Y su lema, el lema suyo que elige para su episcopado, es Gaudium es spes. Estábamos en pleno Concilio Vaticano II y él asume en su propia vida pues lo que es las luces, los sombros, las alegrías, las penas de la Iglesia van a ser también sus luces, sus sombras, sus alegrías y sus penas como obispo también, y no va a hacer agotar ningún esfuerzo ni ningún sacrificio por llevar ese mensaje del concilio a sus feligreses, a las personas de su diócesis.
Y muy rápidamente va a llegar un momento muy, muy complejo, yo creo, no sé si el que más, ¿no? Dentro de lo que es ya su vida como obispo, ¿no? Que es el momento del arzobispado, ¿no? El arzobispado en Saigón, que es una ciudad vastísima, gigante, ¿eh? No sé si tienes por ahí, seguro que tienes que tener por ahí el dato. No, se me Pensaba que le tendrías, ¿no? Pero tengo entendido que es una ciudad gigante, ¿no? Saigón. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, está la Catedral de Notre Dame de Saigón, ¿no? Donde le hacen arzobispo. Sí, en el año 1975, el 23 de abril, es nombrado arzobispo. ¿Y qué sucede? Pues que el régimen comunista le va a acusar ante el Vaticano de un complot con los países imperialistas. Y rápidamente, 23 de abril, el día 15 de agosto va a recibir un arresto domiciliario de mes y medio, donde él pues va a escribir en las hojas de calendarios viejos que le van dejando su primer libro, Camino de la Esperanza. Y dice, cuando llegué a las 1000 hojas, decidí dejarlo. Fueron como las 1001 noches. De ahí ya, de ese arresto domiciliario, le pasan a una prisión con multitud de presos, donde él lo llaman aquellos un campo de reeducación, donde va a desarrollar una labor tremenda con los presos, incluso con las personas que están a su cargo, con los carceleros. Y lo más duro de todos, los últimos 9 años, de los 13 que estuvo en prisión, en una celda de aislamiento total, donde él agradecía los interrogatorios, porque era el momento donde él podía entablar conversación con alguien, aunque fuera para interrogarle. Darte cuenta de lo que debe de suponer eso para una persona. Tremendo, tremendo. Y de aquí ha trascendido, de esta época de suya en la prisión, el Decálogo de la Esperanza. Sí, sus libros, que no olvidemos que estamos hablando de este libro en concreto, una biografía, pero yo creo que la figura de Bantuán es enorme e invito a los lectores a que vayan leyendo libros suyos. Vamos a comentar luego de pasada alguno va a aparecer. Y ese Decálogo de la Esperanza escrito en la cárcel, a mí me recordaba al poema de San Juan de la Cruz, aquí en Toledo también. Y es un decálogo muy interesante donde dice, si estás atado, no puedes ponerte en camino. El secreto de este camino es partir, renunciar a uno mismo y hacer la tarea. Renunciar a uno mismo, dejar al hombre viejo. Los santos son los locos de Dios. Los que se ponen en marcha se ríen de la opinión del mundo. Camina decididamente sin ceder a nada. No te acomodes a todas las morales y conciencias. No ceder es amar el propio ideal. Acepta ceder tu vida con tal de mantener firme tu ideal, tu honor y tu fe. ¿Y cómo llega su liberación? Pues porque todo esto estamos hablando de una etapa de prisión, tal, sí, pero hay un momento en que llega una liberación que no es en realidad una liberación de la cárcel, pero con muchas restricciones. Sí, sí. Antes de la liberación hay una cita muy importante que dice, el alma no se cura con paracetamol. Dice, solo la cruz, asumida de manera voluntaria y aceptada por Jesucristo, es capaz de curar al alma. Dice, soy feliz en esta celda, donde crecen hongos blancos sobre mi estera de paja enmohecida, porque tú estás conmigo, porque tú quieres que viva conmigo. He hablado mucho en mi vida, ahora no hablo, y es tu turno, Jesús, de hablarme a mí. En ese contexto va a permanecer esos 9 años, y ya el 21 de octubre del año 1988 va a ser liberado. Pero, como comentábamos hace un momentito, él va a permanecer en arresto domiciliario hasta el año 1991. Solamente se le va a permitir durante 3 meses viajar a Sydney, donde estaba su madre. Cuando hubo el golpe de Estado, toda su familia, no olvidemos que era familia del presidente, con una posición social, tiene que huir de Vietnam para poder vivir, y él va a visitar a su madre después de aquellos 13 años en la cárcel. Bien, pero cuando sucede el momento de su liberación, hay un tiempo en el que él es, digamos, como obligado a, bueno, usted es liberado de la cárcel, pero usted no se puede mover de aquí. Claro, sí, sí, no puede salir del país. De hecho, le retiran el pasaporte, solamente se le permite viajar esa única vez, salir de allí del país. Tenía cantidad de problemas, alguna vez fue llamado a Roma también, hasta que una vez ya marcha a Roma y ya se permanece en Roma hasta el resto de su vida. Bueno, si nos centramos un poco a partir de aquí, de esta biografía tan interesante, lo siguiente, en lo que se fija Miguel Ángel Velasco en este libro, no podía ser de otra manera, es en el mensaje. El mensaje potentísimo que hay,
con la misma vida de este hombre. La misma vida de este hombre ya tiene un mensaje. Más allá de que luego él tiene abundantes escritos, abundantes cartas, ¿no? Él permanece en Roma hasta el año que fallece, el 16 de septiembre del año 2002, va a morir en Roma, y él cuando fue nombrado cardenal de Santa María de la Scala. El propio San Juan Pablo II asistió a su funeral, él está enterrado allí en esa iglesia, y decía que el secreto de Bantuán es la indómita confianza en Dios, alimentada por la oración y el sufrimiento aceptado con amor. El cuerpo de Cristo era su medicina. Su mensaje, pues como decías tú, Antonio, es toda su vida, un mensaje que tal vez quede bastante reflejado en un libro que sirvió como se publicó a raíz de una meditación que dio a la curia romana con los motivos de los ejercicios espirituales de la Cuaresma del año 2000. El Papa San Juan Pablo II le llama y le invita, le dice que ha sido el que vas a darnos ejercicios espirituales a la curia en este año tan significativo, el año 2000. Y él se queda un poco así, ¿de qué voy a hablar, santidad? Simplemente muéstranos tu experiencia en la vida, tu mensaje de esperanza, y de eso surge ese libro de 22 meditaciones que se llama Testigos de la Esperanza, donde el cristiano dice: no desprecia la vida, pero mi fe no se podría vencer ni crecer a ningún precio. No quisiera al final una vida feliz. Refirió su experiencia vivida en la cárcel, hablando de cómo celebraba la Eucaristía a escondidas, cómo con unas gotas de vino y un poquito de pan podía celebrar, y luego cómo los cristianos que estaban allí con él al principio, antes de llevar a la celda de aislamiento, adoraban el Santísimo con un poquito de pan en las palmas de su mano. Eso te iba a contar. Yo recuerdo eso de otro libro de nuestra época joven, ¿vale? Yo recuerdo que lo leyó un montón de gente, yo me lo leí, que es el de 5 panes y 2 peces, ¿no? Que, haciendo alusión a la famosa multiplicación de los panes y al texto evangélico, se explica, se cuenta ese detalle, ¿no? Este librito yo, ya veis, bueno, no sé cuántas ediciones van, ¿vale? Pues este librito relata esa anécdota, entre otras, ¿no? De cómo él celebraba la Eucaristía en la cárcel de un modo, pues, verdaderamente increíble en muchas ocasiones, y de ese gesto, además, que tú cuentas de la adoración al Santísimo que hacían algunos de los presos que celebraban con él, y el Santísimo estaba en su mano, era un trocito de pan que él tenía en su mano. Y luego, siguiendo con este mensaje, una de las grandes labores que realizó Bantuán, el Papa San Juan Pablo II le eligió como presidente del Pontificio para la Justicia y la Paz, no podía ser de otra manera, y él trabajó mucho por la doctrina social de la Iglesia, no llegó a haber publicado el compendio de doctrina social de la Iglesia que él estuvo trabajando, y después se creó en Roma, a raíz de su muerte, un observatorio internacional llamado Cardenal Bantuán, donde se sigue trabajando cómo llevar la doctrina social de la Iglesia a los laicos, como ellos son los responsables, los evangelizadores, que tienen esa gran tarea. Y a raíz de esto también publica unas bienaventuranzas para los políticos, que, si me permite, tal vez tengan... a más de uno le haría buena falta escucharlas. Sí, pero son muy interesantes. Dice: cuando Dios está presente en las decisiones políticas de un país, se derivan de ello grandes beneficios. Primera bienaventurada: bienaventurado el político que comprende su función en el mundo, que es personalmente ejemplo de credibilidad, que actúa por el bien común, que es coherente consigo mismo, que actúa a favor de la unidad, que trabaja por cambios radicales, que escucha al pueblo siempre y a Dios en la oración, que no teme la verdad ni a los medios de información. Escasean, esa figura escasea. Sería para repartirlo en octavillas en algunos lugares. Como vemos, pues el mensaje de gozo y de esperanza de Bantuán llega a todos los ámbitos de la vida. Ya digo, de manera especial, pues desde ese observatorio que sigue difundiendo el mensaje y sigue trabajando en aquellas ideas que llevaron a Bantuán durante toda su vida. Como no podía ser de otra manera, a tenor de esto que me cuentas y de esta historia que estamos viendo, pues muy pronto surge, lógicamente, en la Iglesia un clamor, diría yo, silencioso si quieres, pero un clamor al final de que estamos ante un hombre, estamos ante un santo, ¿no? Esto ha pasado en muchas ocasiones, y se pide que se abra el proceso de su primera beatificación y después canonización. Y eso se pide pues porque se contempla en él a alguien verdaderamente grande. Saben las personas que nos ven, seguramente, que para plantear la beatificación de una persona no se trata solo de decir que esta persona ha sido muy buena,
sino que hay que plantear cómo en esa persona se han dado una serie de virtudes. Y es que efectivamente, a poco que se conozca la biografía del cardenal Bantuán, esto se da. Claro. No habían pasado ni siquiera 5 años cuando ya el clamor, como tú dices, era unánime para pedir que se abriera ese proceso de beatificación y posteriormente de canonización. Y realmente en el año 2010, a los 8 años, se abre. Y el cardenal Balini va a hacer un itinerario espiritual en el proceso de apertura con una frase muy interesante donde dice: fue un testigo de la esperanza. ¿Cuál fue el secreto que permitió al cardenal afrontar tantas pruebas tan duras a lo largo de su vida? La educación, el testimonio de su casa, superó la angustia y la tentación de la desesperación, agarrándose fuertemente a la palabra de Dios y a la Eucaristía. Eso fue en el proceso de apertura. Y luego, como decías, hay una serie de virtudes que él vivió y que tal vez sean esas virtudes también que sirvieron para incoar ese proceso. En primer lugar, él decía que la Iglesia tiene que estar arraigada a la realidad socioeconómica, social en la cual se va a desarrollar. No puede ser una iglesia al margen de donde está, una iglesia que tiene que contextualizarse en el lugar. También importante la labor de los seglares. Si queremos que la Iglesia tenga un papel creíble y realizable en medio de nuestro mundo, los seglares juegan uno de los papeles, nunca mejor dicho, fundamental. También hablaba mucho de la defensa de la dignidad humana. Hoy en día que toda la gente habla, pues Bantuán eso fue lo que hizo durante toda su vida. Y no olvidar el último punto de lo que él vivió, que es el diálogo con todos y sobre todo la reconciliación, que parece que hoy en día pues algunos han olvidado. La reconciliación necesaria, un diálogo y luego ser capaces de perdonar como él, cuando asesinaron a sus tíos, afloraba en mí la rabia, pero sobre todo el perdón. Sí, sí, probablemente el mayor testimonio y el mayor legado. Hay una última parte del libro dedicada, o que el autor del libro llama el legado, así, del cardenal Bantuán. Yo me permito decir que, bueno, el mayor legado que te deja una figura como esta es esa lección, ¿no? La de la reconciliación, la del perdón, no teorizado, porque aquí no hay teorías. No, es vida. una reconciliación vivida, porque es que han matado a gente de mi familia. Sí, sí, tal vez ese legado, hay cantidad de documentos que escribe, cantidad de conferencias por todo el mundo, pero participa en el Sínodo de los Obispos en el año 2001. Él habla de una primavera también eclesial a raíz de su vida en la Iglesia de Vietnam. No olvidemos que llegó a haber 2 cardenales de Vietnam y es muy curioso que cuando, claro, estaba ya fallecido, pero cuando eligen al Papa Francisco, el propio Papa va a besar el anillo del cardenal que quedó, que está vivo ahora mismo de la Iglesia de Vietnam, como que el Papa Francisco sabe la dificultad que está pasando los cristianos de Vietnam, y todo ello, una iglesia que ya desde el siglo XVI, pero que ha tenido en este personaje un motivo de esperanza, una luz en medio de todas las dificultades. A lo mejor, quizás se cumple eso que, ¿te acuerdas que cuando estudiábamos, recuerdo patrística, ¿no? Lo de la sangre de los mártires, ¿no? Como semilla de nuevos cristianos. Sí, Tertuliano, ¿no? Creo que fue el que lo afirmó. Sí, esa idea también lo apunta Miguel Ángel Velasco en el libro. ¿Qué han dicho de él? Pues desde el Papa Benedicto XVI, cuando publica la encíclica Espe Salvi, señala en la misma encíclica al cardenal Bantuán como un ejemplo a seguir en la acción, particularmente cuando comparece en estados de persecución, en una misma encíclica. Y también el cardenal Renato Rafael Martino, que fue su sucesor en el Pontificio para la Justicia y la Paz, llega a afirmar de él que el secreto de una vida tan santa, ya el propio cardenal lo afirma, fue el abandono en manos de la providencia, el alimento diario de la Eucaristía que vivió y el misterio de la reconciliación, y que amaba mucho a la Virgen. Como esos pilares también de la santidad, no solamente del cardenal, sino de cualquier persona. En fin, no sé, una figura, tú me decías antes de comenzar el programa que de alguna manera ha sido también un poco como descubrimiento, ¿no? En tu caso, en la lectura de este libro. No sé si ha habido, después de todo esto, algo así como más personal tuyo, ¿no? Que destacarías de toda esta historia y de lo que es el perfil, ¿no? Del cardenal Bantuán. Sobre todo ser capaces en las situaciones difíciles de la vida, tal vez no tan duras como puede ser una persecución o 13 años de arresto, pero sí cuando las dificultades, invito a que nos acerquemos a esta figura, a esos decálogos de la esperanza, también vamos a leer a otro,
porque siempre encontraremos como pequeñas píldoras, pequeños pensamientos, pequeñas meditaciones en sus escritos, que invito a que nos acercamos a él, no solamente lo que dicen otros, sino lo que el propio cardenal nos ha dejado, y encuentras ahí motivos para seguir luchando, para encontrar esperanza, para encontrar esa luz en medio de las tinieblas que cada uno pues, puede tener a lo largo de su vida en uno u otro momento. Además, estamos hablando de textos, por ejemplo, estos que hemos citado, por que se den una idea a las personas que nos están viendo, que son accesibles, que no estamos hablando de alta teología, ¿no? No, estos textos que hemos citado antes, estos libros como el 5 panes y 2 peces o... Testigos de la Esperanza, estas meditaciones que incluso aunque sean para el Papa o la Curia Romana, cuando uno lo va leyendo se da cuenta de que se puede aplicar a cualquier persona, no solamente a religiosos o a sacerdotes, sino que se puede aplicar a cualquier laico, porque no olvidemos que en ese trabajo de justicia y paz, de esa comisión, y como el compendio de la Iglesia, el Catecismo de Doctrina Social de la Iglesia, él intenta que los laicos, como una de la formación de los laicos, sirvió en su país para que el cristianismo continuase. No olvidemos que eran perseguidos y hubo un momento en que había muy pocos sacerdotes, y si la Iglesia se sostuvo en Vietnam fue por la labor de los seglares. Entonces él, desde el primer momento, se dio en cuenta con sus cartas pastorales que escribió en su primera diócesis de la formación de los seglares, que es fundamental para el desarrollo de la vida de la Iglesia, y sobre todo en un país perseguido como era el suyo. Bueno, pues aquí queda, si te parece. Aquí vamos a dejarlo prácticamente. Amigos, esta es la recomendación que les hacemos hoy en 49 más. Les invitamos a que se acerquen, en este caso, a la figura del cardenal Bantuán. Nosotros vamos a despedir nuestro programa como lo hacemos siempre, ¿no? Con un texto que en este caso escoge Antonio de este libro. El texto está sacado de uno de los libros de Bantuán, no es del propio Miguel Ángel Velasco, pero es muy curioso y muy interesante. Se titula Los defectos de Jesús. Este señor, Bantuán, dirige pues la tanda de ejercicios espirituales de Cuaresma ante el Papa, y en la segunda meditación asombra a toda la curia romana con una confesión que en principio hasta suena a herejía. Lo he abandonado todo para seguir a Jesús, porque amo los defectos de Jesús. Enseguida hará una lista maravillosa de los defectos de Jesús. Jesús no tiene buena memoria, olvida todos los pecados de los hombres. Jesús no sabe matemáticas. Si hubiera hecho un examen de matemáticas, le habrían suspendido, como demuestra la parábola de la oveja perdida. Para Jesús, 1 equivale a 99, y quizás más. Jesús no sabe de lógica. El corazón tiene razones que la razón no conoce. Es la extraña lógica de su corazón. Jesús es un aventurero. Su propaganda está destinada al fracaso. Menudo agente de publicidad. Promete a quien le sigue procesos y persecuciones. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Su verdadero autorretrato, las bienaventuranzas, es de principio a fin una pura paradoja. Bienaventurados los que lloran, los perseguidos. Jesús no entiende de finanzas ni de economía. Paga igual a los jornaleros de primera hora que a los de última hora. ¿No habrá hecho bien las cuentas? ¿Es un despiste o lo hace a propósito? Concluye el director de los ejercicios interpelando. Pero preguntémonos, ¿por qué tiene Jesús estos defectos? Porque es amor, y el amor no razona, no mide, no calcula, no recuerda las ofensas y no pone condiciones.